mis amados, en el libro de Nehemías, Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 12, así vamos a estar leyendo, escudriñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un libro tal vez no muy leído, pero que tiene grandes implicancias para nuestra vida como cristianos. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 12, si lo tienen puede decirme amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de los versículos 1 al 12. Y se juntó, baja un poquito la voz, por favor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, que estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedías, Misael, Malaquías, Usum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Jamim, Acub, Sebataí, Odías, Masía, Elía, Azaría, Josabed, Anam y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribían. Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos infinitamente por este día, por esta mañana, donde podemos, Señor, sentir tu presencia en nuestras vidas. Gracias te damos una vez más por el privilegio que tenemos como hijos y como pueblo tuyo de ir delante de tu palabra, sabiendo y teniendo la seguridad de que tú nos vas a estar hablando mediante tu Espíritu Santo. Obra, oh Dios, a través de nosotros. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que, Señor, tu palabra no quede como una palabra más, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Tú que conoces nuestra necesidad y aún los pensamientos de nuestra mente. Padre, que esta palabra sea de edificación, que esta palabra transforme nuestras realidades, para que sea formado más y más en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para tu gloria. Amén. Amén. Y amén. Un pasaje que si usted lo leyó atentamente, tal vez
no muy conocido, no muy leído en los púlpitos de la iglesia hoy en día, pero si usted prestó atención a la escena que plantea aquí la palabra del Señor, es nada más y nada menos que lo que nosotros hacemos cotidianamente, domingo tras domingo, cuando se expone la palabra de nuestro Dios. Y lo que nosotros tenemos que comprender en primer lugar como introducción a este tema y a este pasaje es que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, cada vez que nosotros escudriñamos su palabra, cada vez que escuchamos un sermón correctamente expuesto, no estamos escuchando, en el caso de que sea un sermón, no estamos escuchando a una persona humana. Cada vez que leemos la palabra, no estamos leyendo un libro más, sino que cada vez que nosotros estudiamos la palabra, estamos frente a la voluntad de Dios escrita. Y si su Espíritu Santo obra en nuestros corazones, la palabra, la Biblia, debe ser tomada como si Dios mismo nos estaría hablando a cada uno de nosotros. La ley de Dios, la palabra de Dios no es solo un libro, sino que son las palabras de Dios para nosotros. Y cada vez que nosotros leemos su palabra, cada vez que escuchamos un sermón bíblico, tenemos que comprender que hay un acto comunicativo que se genera en donde alguien habla a nosotros y inevitablemente nosotros respondemos de alguna u otra manera. Si usted recuerda los primeros años de la secundaria o el colegio, sabe que se enseñaba lo que era el acto comunicativo, ¿verdad? Que hay un emisor y un receptor. Y también sabrá que siempre algo se comunica. No hay posibilidad en un acto comunicativo que no haya respuesta de parte del receptor. Siempre alguna respuesta, aún inclusive el acto mismo de hacer silencio o de ser indiferente es una comunicación y da una respuesta. Lo mismo sucede, mis amados y mis amadas, cuando estamos frente a la palabra de Dios y frente a la voluntad del Señor. Y así titulé este sermón, esta enseñanza. ¿Cómo reaccionamos frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta frente a la voluntad clara de la palabra del Señor? Porque inevitablemente siempre habrá alguna respuesta. Y vemos aquí en estos 12 versículos rápidamente por lo menos 4 o 5 respuestas, reacciones, actitudes que tiene el pueblo de Dios frente a la lectura de la palabra de Dios. Y la pregunta para mí es, ¿cómo reaccionas y cómo reaccionamos como pueblo, como personas particulares, cada vez que leemos la voluntad de Dios para nuestra vida? Si leemos por un instante, a partir del versículo 5, esta escena, lectura de la palabra de Dios, culto que se ofrece al Señor Jesucristo, vamos a ver en primer lugar que el pueblo de Dios se mantenía atento. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios,
no os entristezcáis ni lloréis, porque el pueblo de Dios lloraba oyendo las palabras de la ley. Primer lugar, primera actitud que tiene el pueblo de Dios frente a la lectura de la palabra, y una actitud que nosotros debemos procurar tener cada vez que nos confrontamos o estamos frente a la voluntad de Dios, es tener oídos o un corazón, si usted lo quiere llamar de alguna manera, receptivo a la voluntad del Señor. Vemos aquí la palabra que nos dice que el pueblo de Dios se mantenía atento. Una forma de estar frente a la voluntad de Dios, una forma de escuchar las palabras de Dios. Si usted me acompaña por un instante al Nuevo Testamento, puede leerlo conmigo, libro de Santiago, capítulo 1. La palabra de Dios nos menciona actitudes que el ser humano suele tener frente a la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Versículo 25, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Tener un corazón y una mente receptiva, tener una actitud receptiva frente a lo que nos dice la palabra del Señor, y no tener un corazón que se resista a la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de nuestro Señor, la Biblia, nos habla de nuestra condición como seres humanos caídos, como seres humanos pecadores, como seres humanos que necesitamos de la gracia y de la bendición de Dios, como seres humanos que una y otra vez caemos por nuestra debilidad y que necesitamos de la obra de su Espíritu para vivir una vida santa. Y que también la Biblia nos menciona de quién es nuestro Dios. Un Dios santo, 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 puro, perfecto, creador del cielo y de la tierra. Ahora, el conocer la voluntad de Dios, el conocer la palabra de Dios, nos tiene que llevar, o nos debería llevar, a ser hacedores de la palabra, a actuar de una manera distinta, a conducirnos de una manera distinta en nuestra vida cotidiana. Porque si no, ilustrativamente somos, como dice el libro de Santiago, nos miramos frente a un espejo y luego nos retiramos. Pablo dice en su carta a los Corintios, utilizando la misma ilustración de un espejo, que la Biblia es como un espejo, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su misma imagen por el Espíritu del Señor. Eso es la ley de Dios. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesús, a la cual nosotros acudimos una y otra vez para alimentarnos de ese, como dice la palabra de Dios, de ese maná espiritual que alimenta nuestra alma. De modo que, en primer lugar, la primera actitud que tuvo el pueblo de Dios, la primera actitud que nosotros debemos procurar, es estar atentos a la palabra del Señor. No solamente en los cultos, no solamente los domingos, un ratito, 40, 50, 30 minutos en donde se habla la palabra, sino en todo momento, en toda circunstancia de la vida. Estar atentos a su voluntad, estar atentos a su palabra, meditar en su ley, buscar consejo en su palabra, ser consolados por su palabra. En segundo lugar, no solamente ellos
estuvieron atentos a la palabra de Dios, sino dice la palabra del Señor que la segunda actitud que ellos tuvieron es que ellos se humillaron y adoraron. Ellos no solamente estuvieron atentos a lo que Dios quería decirle a través de su voluntad revelada en la ley de Moisés, sino que el estar atentos los llevó mediante la obra de su Espíritu al reconocimiento, porque esto es humillación, al reconocimiento de la propia incapacidad humana y de la necesidad que todo ser humano tiene de Dios, de su gracia, de su misericordia, y de que por los propios méritos humanos, con las propias fuerzas humanas, es imposible vivir una vida en obediencia y una vida que agrade a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que ellos se humillaron, ellos entendieron su propia condición, su propia necesidad, su propio estado. Pero por otro lado, ellos adoraron. Ellos adoraron a Dios como una de las respuestas que la Biblia nos demanda por excelencia. Es triste que hoy en día en algunos lugares, en algunos movimientos tal vez más de tipo ortodoxo, si uno lo quiere llamar de alguna manera, se desvalorice o se deje de lado la importancia de una correcta adoración. Y se habla de que la adoración debe ser de esta forma o debe ser de otra forma. Pero lo importante que nos dice la palabra del Señor de tapa a tapa, que es una obligación para el creyente tener que adorar. Y tener que adorar tiene que salir del corazón del cristiano al entender las palabras de Dios. Repito esto, mi amado, mi amada. La adoración a Dios tiene que salir del corazón de aquel que entendió las palabras de Dios. Quien tal vez sabe mucho, quien tal vez lee la palabra del Señor y después usted lea una y otra vez este pasaje y vea la cantidad de veces que se repite que ellos entendieron la palabra. No solo estuvieron atentos, sino que entendieron la palabra. Hay una importancia en este pasaje que le da la palabra, que le da nuestro Dios a entender verdaderamente la palabra, de modo de que ese entendimiento cause una transformación profunda del corazón y de la forma de pensar. No es lo mismo leer la Biblia, es leerla una y otra vez, entender sus doctrinas, entender lo que usted quiera llamar de lo que pueda llegar a decir la Biblia, que entenderlo y que el corazón cambie. Leerlo, estudiarlo es una cosa, entenderlo es otra. Y aquí se le da centralidad al entendimiento de la palabra. El entendimiento de la palabra que transforma el corazón y produce entendimiento de la condición del hombre, de la necesidad del hombre, del vacío del hombre, de la incapacidad del hombre de cumplir la ley de Dios. Y el entendimiento de quién es Dios. Ambas cosas aquí, ambas cosas en este pasaje producen humillación humana, humillación del pueblo de Dios, pero por otro lado, adoración. Adoración cuando se ve en la palabra quién es Dios.
lo que hizo Dios por nosotros, lo que Dios revela en su palabra que puede hacer en nosotros si obedecemos su palabra, si vivimos una vida santa, si cumplimos con su palabra, si nos entregamos al Señor de todo corazón. Produce adoración. Es inevitable que quien entienda la palabra no le adore. Toda persona se disminuye el sentido de la adoración al considerar que un adorador es solamente alguien que canta. Se disminuye el sentido de la oración cuando se habla de la adoración como la música o como los 15 o 20 minutos en donde podemos estar aquí cantando. La adoración a Dios, la mejor adoración a Dios es nuestra propia vida. Amén. Como respuesta, repito esto, la adoración a Dios es una respuesta de nuestra vida. No solo música, que eso es parte. No solo cantos, que eso es parte. Sino nuestra vida. Pero eso va a venir solamente cuando se produzca este entendimiento de la palabra de Dios. Yo no sé, mi amado, mi amada, la situación de todos ustedes. Pero si de algo estoy seguro, que muchos de los que estamos aquí, tal vez con más o menos años caminando en el camino del Señor, tenemos una necesidad muy profunda, que tal vez no se va a llenar con más institutos bíblicos, que no se va a llenar con más teología, que es importante, por favor no me malentiendan. Pero necesitamos pedirle al Espíritu, porque esto es parte de la obra de su Espíritu, como lo hemos cantado hoy, que de verdad nos haga entender la palabra, que nos haga entender el significado de su palabra, de modo que su palabra no quede aquí, sino que quede aquí, en nuestro corazón, para que produzca ese cambio en nuestra vida, en nuestra forma del sentir, del pensar, del hacer. Solo podremos adorar a Dios cuando haya entendimiento de su palabra. Solo podremos manifestar a Cristo verdaderamente cuando haya entendimiento de su palabra. Y no es un entendimiento tipo hermenéutico, sino que es el entendimiento que viene por la revelación de Dios a nuestros corazones. Estar atentos, receptivos, humillación, adoración de parte del pueblo de Dios. Pero en tercer lugar, la palabra de Dios nos dice que ellos, como una tercera respuesta a la palabra de Dios, la exposición de la palabra, les causó tristeza. Versículo 10. Luego les dijo: id, comer grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es una realidad que la palabra de Dios, mi amado, mi amada, confronta el alma humana, por más que se evite. Es una realidad que la palabra bien expuesta trae confrontación a nuestro pecado, trae confrontación a nuestros corazones cuando tal vez vivimos una vida no recta delante de los ojos de Dios. Trae tristeza en muchas ocasiones porque nos muestra las cosas que hacemos mal y que necesitamos
necesitan ser santificadas. Trae tristeza porque en la Biblia encontramos palabras de exhortación para enderezar nuestros caminos. Trae tristeza en muchas ocasiones porque la palabra de Dios nos lleva a tener que tomar una decisión de qué camino vamos a tomar. La palabra de Dios a nuestros corazones en muchas ocasiones también trae tristeza, como lo hizo en este caso. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de tristeza trae la palabra de Dios cuando es traída por la obra del Espíritu Santo? ¿Y para qué nosotros usamos esa tristeza producida por la exposición de la palabra y la obra del Espíritu? Y tengo en mi mente por lo menos dos que también la Biblia lo menciona, que Pablo menciona en Corintios. Pablo, en un determinado momento de su ministerio, tuvo que amonestar a algunos hermanos que andaban cometiendo algunos pecadillos o pecadotes en la iglesia en Corinto. Y estos hermanos, luego de haber recibido la carta de Pablo, dura por cierto, dice la Biblia que su corazón se entristeció. Pablo menciona eso en la segunda carta de los Corintios. Pero de la misma manera que Pablo menciona que las palabras apostólicas de su persona trajeron tristeza, dice Pablo que esa tristeza fue para arrepentimiento y que no fue para muerte. La pregunta es si la palabra de Dios nos trae tristeza, si la palabra de Dios nos confronta, si las palabras de Dios nos invitan a una elección, ¿de qué tipo? Se viven tiempos, y esto es sin juzgar, dentro de algunas congregaciones hermanas, tipo, y usted me va a entender bien, tipo almático, de tipo sentimental, donde hay un momento del culto que parece que está, y repito, sin juzgar y no me lo tome mal, pero parece que hay un momento particular del culto donde está preparado para que la gente llore, ¿verdad? ¿Está mal llorar? No. ¿Está mal que la palabra traiga tristeza, llanto? Claro que no. Pero la pregunta es, ¿cuál es el tipo de tristeza? Llorar nunca está mal. Alguien hace muchos años dijo, ¿querés llorar? No está mal. Fuera de broma. Pero ¿para qué sirve estar triste? A veces yo creo que hay gente que le gusta eso. Llorar un domingo y otro domingo y otro domingo. Y parece que es lo que gusta, ¿verdad? Pero, ¿para qué sirve? Si hay lágrimas, si hay tristeza producida por la exposición de la palabra, pero no hay, como estamos estudiando, un verdadero entendimiento de lo que dice la palabra. Podemos hacer llorar a la gente. La gente puede llorar y no es ningún pecado. Más profundo, más importante que las lágrimas es el fruto de las lágrimas. Si hay lágrimas sin entendimiento, no habrá cambio, no habrá transformación, no habrá reforma del corazón. Ahora, gloria al Señor, si hay exposición bíblica, si hay confrontación por la palabra de nuestros pecados, de nuestras formas de vivir, y gloria al Señor si alguno de nosotros nos ofendemos por lo que la palabra de Dios dice. Algunos de verdad necesitamos ofendernos, pero si eso produce entendimiento de la palabra y produce cambio en nuestro corazón
y produce revelación de la palabra por el Espíritu para que nuestra vida sea conforme a la imagen de Jesucristo. Pues entonces que así sea. Y pues que venga la tristeza hasta que haya entendimiento de su palabra. Pero dice la palabra del Señor aquí: entendimiento, estar receptivo, humillación, adoración, tristeza, pero gozo también. Nuevamente el versículo 10 y 11. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Pueden ver aquí la repetición. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Yo no sé cuántas veces se piensa esto tan sencillo. Decimos: voy a ir a la congregación a escuchar la palabra de Dios. Sí, claro, esa es la palabra de Dios. Cada vez que leemos la palabra de Dios, es como si Dios estuviera frente a nosotros hablándonos de su voluntad. ¡Qué mayor gozo que ese! ¡Qué mayor placer para el cristiano que abrir su palabra y poder decir: me voy a encontrar con el Creador del cielo y de la tierra! Me voy a encontrar con mi sanador, voy a encontrarme con mi refugio, voy a encontrarme con quien es mi roca. Eso sucede, ese acto de relación que nosotros tenemos con Dios se da al abrir su palabra. Por eso insisto, cuando usted dice: voy a leer las palabras de Dios, cambie. Voy a escuchar su palabra, voy a encontrarme con quien me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para saber qué quiere para mi vida. Creo que se fundirían los psicólogos si aplicamos esto y lo entendemos, ¿verdad? Si cambiamos de terapia y ahora, y por favor no me malentiendan, estoy hablando mal de ellos como profesionales, pero si ahora nuestro diálogo cambiaría y hablaríamos con Dios, si escucharíamos el consejo de Dios, si aplicaríamos su palabra en nuestros corazones, probablemente toda nuestra realidad, toda, y lo afirmo por la fe, cambiaría. No hablo aquí de prosperidad. No estoy prometiéndole nada que la Biblia no prometa. Si las palabras de Dios, si la aplicamos a nuestra vida por la fe, en obediencia, puedo asegurar que todo puede cambiar. ¿Qué dice la Biblia? Mi paz os dejo, hablando del Espíritu, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la puede dar. ¿Dónde está nuestra paz? Fundamental, primaria, por excelencia, en el consejo de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, tiene todo el salmo más grande, que habla de la palabra de Dios, de la hermosura de su palabra, de la obediencia a su palabra, de lo que el salmista siente al leer su palabra, su consejo, su ley. Oh, cuánto yo amo tu ley. Me has hecho más sabios y entendido que los hombres. ¿Quién puede decir: oh, cuánto yo amo tu palabra, tu ley, tu consejo? Solo quien entendió en su corazón la preciosidad de su palabra, la importancia de su palabra. Esto no es solo un libro. Esto no es solo un manual de buenos consejos, no es un libro para filosofar y tener grandes debates. ¿Qué se puede hacer? Lo fundamental de su palabra es que es su palabra.
y que encontramos ahí lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para mi vida, los consejos de bien para tu vida, la paz, el gozo, el consuelo, la restauración, la fortaleza. Todo está en su palabra. Todo está en la Biblia. Por eso afirmamos, y se repite, y no es una línea lógica de filosofía, sino que es una realidad. Por eso afirmamos la sola Escritura, porque nos aferramos a su consejo, a su palabra, y la aplicamos a nuestra vida. Eso, mi amado y mi amada, tiene que traer también gozo, alegría de que en este momento, y en mi deseo, que usted no esté escuchándome a mí, tal vez audiblemente sí, pero que Dios a través de su palabra en este momento esté trabajando y moldeando su corazón, porque es la Biblia la que estamos leyendo, su voluntad, su palabra, su revelación para nosotros. No venimos a hacer ritos, ni a leer manuales. Venimos a este lugar a encontrarnos con nuestro Señor y a buscar y a entender su palabra. Acompáñenme por un instante al Salmo 119, por favor. Salmo, precioso salmo para nosotros. Todo el Salmo 19 menciona la importancia de la palabra, la riqueza de su palabra. Claro, no lo vamos a leer todo. Salmo 119, capítulo 105. Yo creo que es muy probable, hemos leído solamente la primera parte de este pasaje y lo hemos cantado. Fíjense lo que dice el Salmo 105. Aplíquelo a su vida. Que su espíritu aplique esto a nuestros corazones. Fíjense lo que dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaría tus justos juicios. Afligido estoy, qué sinceridad, ¿verdad? Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Oh, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son, ¿qué cosa? El gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Estatutos, juicios, tu palabra, tu ley, tus mandamientos, formas diversas, con esto voy a ir concluyendo, formas diversas de hablar de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿A qué se está refiriendo aquí el salmista? De la importancia, mi amado, mi amada, que tiene que tener la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios, sus estatutos, su ley, debe regir nuestra vida. Es imposible que nosotros profesemos ser cristianos, ser hijos de Dios, si no sabemos qué Él quiere para nuestra vida y cómo quiere que nosotros vivamos. Pero si nosotros en esta mañana, y si el Espíritu esta palabra aplicó
palabra en nuestros corazones, habremos entendido cuál es la importancia de su palabra. Mi amado, si usted vino en esta mañana con necesidad de consuelo, vaya a su palabra. Si necesita guía en su vida, vaya a su palabra. Si necesita fortaleza, vaya a su palabra. Parece simple, pero estoy seguro que muchos, por diversas razones, no lo hacemos. Vaya a su palabra. Si necesita fortaleza porque hay necesidad de cualquier índole, vaya a su palabra. Aplique su palabra. Lea la palabra. Pídale a su Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que haga carne y realidad lo que dice la palabra del Señor, de sus promesas que dice la palabra de Dios. Hay textos que se repiten una y otra vez, pero que no se viven, que dice la Biblia: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué promesa, ¿verdad? Y sin embargo, cuesta. Yo estoy contigo como estuve con Moisés. Yo soy tu roca, tu fortaleza. Él nos da paz. ¿Cuántas promesas podemos encontrar en la palabra del Señor? Siempre doy algún ejemplo que se me ocurre. La mayoría de ustedes saben que trabajo en una librería, entonces el 99% del tiempo de mi vida, hoy por hoy, lo paso con Biblias y libros cristianos. Siempre encuentro distintos tipos de Biblias. Y hace tiempo ya salió una Biblia que tiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis todas las promesas de Dios marcadas. Todas las promesas de Dios marcadas. Es increíble que a alguien se le haya ocurrido eso, ¿verdad? Marcar las promesas de Dios. Pero alguien lo hizo y seguramente es de bendición. Ha marcado las promesas en la Biblia. Y pensando en esta palabra que estamos reflexionando, pensaba, ¿verdad? No es lo mismo que las promesas de Dios. Y nosotros también, si miraría alguna de sus Biblias, seguramente muchos ya tengan años y estén marcadas y remarcadas y escritas con colores y apuntes de un lado, apuntes del otro. No es lo mismo que las promesas de Dios estén marcadas en la Biblia, que nuestra vida esté marcada por sus promesas. No es lo mismo. La Biblia puede estar marcada y remarcada, pero, y entiéndanme por favor, siga marcándola la Biblia, después viene y me compra una. Eso es importante, usted puede hacerlo, pero más importante que la Biblia marcada es que tu vida y que mi vida estén marcadas por sus promesas. Amén. Y por su palabra, por su consuelo. Si la Biblia habla de consuelo es porque vamos a necesitar consuelo. Si la Biblia habla de gozo es porque probablemente necesitemos ser fortalecidos con su gozo. Pero procuremos y pidámosle a su Espíritu. Y tal vez tengamos que pasar. Tenía anotado el pasaje que lo vamos a leer en Deuteronomio, cuando Dios les dice al pueblo de Israel: te introduje en el desierto para ver qué es lo que había en tu corazón y para ver si eras obediente a la palabra que te había dado. A veces es necesario los desiertos y las pruebas y las dificultades para ver esto mismo. Si de verdad nuestro corazón está marcado por su palabra y por sus promesas, y hasta dónde nuestro corazón está impregnado de su palabra, a tal modo de que es más amplio el gozo por saber que tenemos la voluntad de Dios en nosotros que la tristeza por circunstancias de la vida
que pueden pasar. Mi propósito es que salgas de este lugar entendiendo estos principios. Por un lado, meditando. Si el Espíritu Santo ha revelado esta palabra en tu corazón, ahora yo te pregunto, ¿cómo vas a reaccionar frente a la voz de Dios hablando a través de su palabra? Tu silencio también es una respuesta. No hacia mí, sino hacia Dios. Y si vas a salir, tal vez de alguna de las otras reacciones, con humillación, con tristeza, pues que no quede ahí. Que esa humillación y esa tristeza por haber entendido su palabra produzca en nuestros corazones el cambio y el gozo. Porque sabemos que si Dios habló, es porque Dios quiere algo para tu vida. Tal vez algún cambio, tal vez una forma de pensar distinta, yo no lo sé. Pero de algo estoy seguro, que si Dios te está hablando, si Dios me está hablando, es porque Dios te ama. Amén. Amén. Oremos al Señor.